Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre calabazas, explorando casas ajenas, cementerios y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Hoy Alma no la tenemos, está en la casa del libro, firmando libros, así que aquí estamos, los tres mosqueteros. Pues tras hablar como es debido y presentarnos ante los difuntos, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de Halloween y la noche de difuntos. Y bien, Halloween es una fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos, e inicia la conmemoración de All Hallowtide, el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween se vieron influidas por las fiestas celtas de la cosecha, en particular la fiesta gaélica del Samhain, que se cree que tiene raíces paganas, y algunos pues van más allá y sugieren que Samhain podría haber sido cristianizado como el Día de Todos los Santos, junto con su víspera por la iglesia primitiva. Bueno, como todos sabemos, ¿no? Que cuando no puedes con ellos, úneteles, ¿no? Y era lo que hacía la iglesia con todas las fiestas paganas, para que todos aquellos a los que invadían pues no les supiese tan mal estar dentro de su influencia, porque conservaban su fiesta o su cultura, aunque fuese con otro nombre, ¿no? Básicamente la plagiaban. Cogían una fiesta, la plagiaban, la copiaban y de esa manera pues era menos doloroso que te estuviesen comiendo la cabeza con sus ideas. Básicamente sí. Un saludo a Ana Manía, que se nos acaba de incorporar y nos ha dado su Prime, lleva ya 5 meses. Muchas gracias, Ana Manía. Muchas gracias, Ana Manía. Y por supuesto está el Wisebot y el Nightbot ya jugando. Muy bien. Están encantados y embrujados. Sí. Hay que darle una lección por eso ya, al Nightbot. De todas formas, yo os digo una cosa. Quiero mencionar una cosa que has dicho al principio, Víctor. Has dicho que Alma se encuentra en la casa del libro. Yo creo que es hora de que digamos la verdad, ¿no? Además, qué mejor ocasión que esta. Alma, ya hemos dicho en muchas otras ocasiones que es bruja. No se ha ido a firmar ningún libro. Está preparando sus rituales para el 31 de octubre. Aquí las cosas hay que ponerlas en su sitio, Víctor. No podemos seguir mintiendo a la gente. Sí, necesitaba más tiempo para preparar las pociones, es verdad. La poción del filtro de amor de Severus Snape. O la multijugos, ¿no? Que tardaban un mes en prepararla. Pues va tarde. Me O eso acuerdo. es muy buena. Sí. Sí. Y luego, también otra cosa que habéis mencionado, es cierto que los católicos, cuando el católico estaba en su máximo auge, pues efectivamente empezó a adquirir estas, o plagiaba, o se les unía a este tipo de celebraciones. Pero no solamente eran los únicos. Antes de que el cristianismo estuviera en su auge, los que tenían el poder eran los romanos. Los romanos, no, si nos damos cuenta, también se expandían a una velocidad vertiginosa. Y ellos adoptaron también esta estrategia. En su afán de conquistar, ellos sabían que mantener el territorio era casi tan complicado o incluso más que el mero hecho de conquistarlos. Entonces lo que hacían era, pues bueno, como ellos también tenían celebraciones, una celebración muy parecida, una celebración muy parecida que venía a representar el fin de la recogida de todos los productos que ofrecía la tierra, pues tenían una celebración muy semejante. Entonces lo que hicieron fue acuñarla, o más bien adecuarla, para que de esa manera se respetaba las celebraciones de los conquistados y también se mantenía la celebración de los conquistadores. Y así, como os habéis dicho, todos contentos. Sí, unos más que otros. Sí, desde luego. Bueno, también
otros académicos creen que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos. Celebrada en Irlanda y Escocia durante siglos, los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron muchas costumbres de Halloween a Norteamérica en el siglo XIX. Y luego, por influencia estadounidense, pues Halloween se ha extendido a otros países a finales del siglo XX y principios del XXI. Como todos, bueno, ya se sabe, ¿no? La influencia americana. Para aquellos que hayáis jugado al Civilization 5, eso de la influencia está muy a la orden de la partida. Tú, como eres un experto, ¿cuántas horas llevas a ese juego ya? Ostras, pues no me acuerdo, pero unas 800 o por ahí andará, 800, 900 horas. Sí, sí. Creo que es el segundo juego al que más horas le he echado de Steam. ¿Y el primero cuál era, por casualidad? Solamente pequeño. El Rimworld. El Rimworld, que llevo 1100 horas, más o menos. Además me acuerdo que estuvo Chino farmeando horas mientras jugaba con el ojo, el rabillo del ojo mirando a ver si subían a esas 1000 horas. Sí. Me lo pasé bien, sí. Bueno, entre las actividades más populares de Halloween se encuentran el truco o trato o el guessing y souling, que son relacionados, asistir a fiestas de disfraces de Halloween, tallar calabazas o nabos en forma de jack-o'-lantern, decorar casas con luces, lo que comentaba antes, encender hogueras, jugar al morder la manzana, juegos de adivinación, gastar bromas también, está muy de moda, visitar atracciones encantadas, contar historias de miedo y ver películas de terror o con temática de Halloween. O sea, serían algunas de las cosas que más se suelen hacer durante esta festividad. Que pasar una festividad de un día, muchas cosas se hacen, porque si es una festividad que dura pues una semana o así, dices, pues bueno, te da tiempo de un día es el del disfraz, el otro día es el de... Pero no, es todo en una misma noche, de hecho. Bueno, en realidad yo creo que, claro, como todo se va cambiando, todo está en continuo cambio, según tengo entendido, en algunas culturas esta fiesta, de hecho, duraba toda una semana. Pero ¿qué pasa? Que pues, con las cosas, con el paso del tiempo, pues bueno, había tantas festividades que decidieron reducirlo a un solo día. Entonces, pues bueno, ya se sabe. Como tú has dicho antes, Dani, algunos más contentos que otros, porque claro, imagínate, pasamos de una semana a un solo día, pues obviamente es posible que hubiera gente que no le hiciera demasiada gracia a esto. De todas formas, el tema de los disfraces, o sea, todos vemos Halloween como, sí, qué bonito, nos ponemos disfraces, pero yo creo que es importante que digamos un poco el porqué o las causas. Es importante de entender que el 31 de octubre, pues bueno, la línea que separaba el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, pues se volvía más difusa, de tal manera que los entes espirituales podían viajar de una dimensión a otra. Digo entes espirituales y remarco espirituales porque es importante entender esto. Aunque la línea se volviera más difusa, los vivos no podían viajar al mundo de los muertos. Eran los espíritus del mundo de los muertos quienes podían cruzar la línea y cruzar al mundo de los vivos. Esto, pues bueno, tiene mucha importancia porque básicamente los entes o aquellos seres amados que habían fallecido ese mismo año, pues podían cruzarles y más o menos despedirte de ellos por última vez, ¿no? Entonces se les preparaba la mesa, o sea, básicamente se les invitaba, eran uno más en el banquete. Pero los disfraces no es un motivo de celebración, sino tenían su propia función. Porque claro, no solamente están los espíritus y los familiares a los que tú quieres, también están los espíritus o los espíritus malignos o los espectros. Entonces, pues los disfraces básicamente eran un poco para mimetizarse con ellos. O sea, tú te ponías las máscaras, esas máscaras horribles para que más o menos adoptaban la apariencia de estos espectros y pues bueno, pues los espantabas o más o menos, o más bien yo diría, te mimetizabas con ellos. Esta estrategia creo que también la aplicaban en Walking Dead.
donde los vivos, pues creo que se ponen, bueno, un montón de cosas de los muertos y básicamente van cruzando todo un campo donde hay un montón de zombies y los zombies ni les tocan porque creen que son de ellos. Y pues bueno, esto era la función de todos los disfraces. Sí, que nunca he acabado de entender esas funciones ni en Walking Dead ni en la de los disfraces para mimetizarte. O sea, ¿en qué mundo los monstruos tienen inteligencia -10 para no saber distinguir lo que es una criatura infernal a alguien con una careta? Bueno, a ver, tú ya sabes que estas cosas siempre se ha querido, siempre ha existido la creencia de que contra las fuerzas sobrenaturales el hombre tiene una mínima posibilidad de defenderse. Como que con eso conseguías tranquilizar al rebaño o a la población. De hecho, por ejemplo, había también estrategias para defender las casas, ¿no? En las casas lo que se hacía era poner el parsal. Parsal eran 2 palos en forma de cruz y atados mediante paja. Entonces, supuestamente cogía y permitía ahuyentar a los muertos vivientes, a los Nosferatus y a todo tipo de criaturas nocturnas. Del mismo modo, por supuesto, el consejo habitual era siempre permanecer en los lugares que estuvieran bien iluminados y en caso de que tuvieras que estar en un camino a oscuras, pues siempre tenías que portar contigo sal o un trozo de hierro. Ya me dirás tú a mí para qué, porque yo creo que tú le tiras sal a un espectro y yo creo que el tío se quedará diciendo ¿qué está haciendo este? Que pues no tiene mucho sentido, pero bueno. Esto A es lo un mejor poco como lo del hombre lobo. A lo mejor se alegra y te pide más. Sí, sí, ¿no? Ya, la alegría para el cuerpo, venga. Sin sal, vas al vecino y le pides, ¿no? Pues igual, el espectro te la pide y dice, Claro, oh, pues venga, gracias, hasta luego. Y se va porque le has dado lo que iba buscando, ya está. No porque claro, tuviese miedo le haga daño. sí, claro, a lo mejor en el mundo de los muertos son todos unos sosos y necesitan sal, claro. Oye, no, una buena teoría. Es una opción. Pero Pues vamos, que bueno, esto es un poco como... como, perdona, esto es un poco como lo de los hombres lobo, ¿no? ¿Cuál es la debilidad de esta criatura? Pues la plata se decía, ¿no? Al igual que la de los vampiros era pues el crucifijo y cosas así, o el ajo, pues en el caso del hombre lobo es la plata. Pues yo creo que estos todo tipo son estrategias un poco para dar esa seguridad y hacer creer al pueblo que, pues, que tenían una mínima posibilidad contra estos seres. Y si yo hasta ahí estoy de acuerdo, o sea, que les pongas debilidades a las criaturas malignas, al final alguna tienen que tener, yo qué sé. A lo mejor, pues a las criaturas estas, pues demonios, espíritus, hombres lobos, da igual. Criaturas creadas, inventadas o no, les pones una debilidad para dar seguridad, porque realmente la tienen, da igual. Pero de ahí a que tú te puedas camuflar entre ellos por ponerte una careta, eso no es una debilidad, eso es tratarlo de estúpido al ente que te está a tu lado. O sea, no sé, el zombie, por ejemplo, de Walking Dead, los zombies buscan la carne fresca. ¿En qué momento, yo qué sé, no sé, me parece tan raro que solo por el olor se guíen ni que los humanos nos guiásemos solo por el olor para distinguir las cosas? Me parece raro. Sí, 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 no, entiendo lo que quieres decir, que una cosa es que estén muertos y otra cosa es que sean estúpidos. O sea, entiendes lo que quiero decir, sí. No, También es te que digo una sus cosa, ¿eh? instintos son unos y solo por pringarte o por ponerte una careta es como, oh, ¿dónde está? Sí, sí, como si fuera una capa de invisibilidad de Harry Potter. O sea, uy, ya me pongo esto y ya voy a pasar desapercibido. Pero bueno, como íbamos diciendo, la festividad de Halloween, como ya se dice, es más festiva, es más de júbilo, más de pasarlo bien y liarla, básicamente, pasar el rato alegremente. Pero en cambio aquí en España y en otros países del mundo, en otras partes, no es tan festivo, sino es más una celebración, como lo que decía antes Jaime, para invitar a sus difuntos cercanos o a todos a pasar con ellos una última noche, ¿no? Entonces se veneran a los difuntos y se continúa con la tradición de estas fechas de asistir al cementerio, que esto se sigue haciendo aquí, sobre todo los más mayores, los que son más jóvenes ya no lo hacen. Pues se iba al cementerio para rezar por las almas de quienes ya abandonaron el mundo
y está acompañada por un profundo sentimiento de devoción, básicamente, donde se tiene la convicción de que el ser querido que se marchó pues pasará a una mejor vida y sin ningún tipo de dolencia, como sucede con los seres terrenales. Y también hay una cosa que está muy bien, que a todos los que nos gusta comer lo agradecemos en esta fecha, porque está la tradición en la repostería, ¿no? Que se hacen dulces típicos para estas fechas, como por ejemplo huesos de santo, que son unos postres elaborados de mazapán de color blanco y de forma alargada y cilíndrica, que originalmente pues están rellenos de dulce de yema y que recuerda a tibias, ¿no? A los huesos. En las Islas Canarias se conoce como el Día de Finados, durante el cual en la noche del 1 al 2 de noviembre se solían reunir amigos y familiares para velar esa noche, donde se contaban historias, cuentos, debatían y hablaban mientras comían algunos frutos típicos de la época. Pues las castañas, las nueces, manzanas, dulces y acompañados de tales viandas como el anís o el ron de miel, ¿no? Aquí donde vivimos Daniel y yo, pues es muy típico los panayets, aparte de las castañas también, que también se hacen de mazapán con... ¿cómo se llamaban lo que se pone al panayet? Pues que hay mucho de piñones, de Eso, coco, de piñones. almendras, no sé, hay de muchos tipos. El más tradicional es el de piñones, pero bueno. No sé, allí en Madrid, Jaime, ¿qué se suele tener para estas fechas? Pues no, la verdad es que no. Aquí en Madrid, hasta donde yo sé, somos caramelos y nada más. O sea, aquí no se suele preparar nada en especial, ¿eh? O sea, aquí me estoy dando cuenta de que nos hemos quedado un poco atrás respecto a vosotros. O sea, aquí nunca recuerdo recuerdo, o sea, no creo recordar que se preparara algo especial. Si acaso un bizcocho o algún tipo de tarta, pero no, nada comparado con lo vuestro. Pues si algún día te pasas por aquí estas fechas, te recomiendo que pruebes los panayets porque a mí al menos me gustan mucho. ¡Panayets! Que están bastante buenos, a ver, también depende, ¿no? Pero mira que a mí los temas de repostería y postres no es algo que me entusiasme y los panayets así bien hechos y tal están muy buenos. Ahora, también te digo que yo me hincho a caramelos cuando salgo la noche de Halloween con mis sobrinos a hacer truco trato. Sí, yo, bueno, también va a gustos, ¿no? Normalmente en las panaderías, en las tiendas, los panayets los venden un poquito más bien hechos. Para mi gusto demasiado, porque estoy acostumbrado a los que hace mi padre, ¿no? Que están más cruditos, son más blanditos. Me gustan más así de esa forma. Bueno, y todo esto también lo decía al principio, viene, o la influencia, se dice que viene del Samhain, ¿no? Samhain es una fiesta o un culto celta que hace un poquito lo que contábamos que se hace sobre todo aquí en España y en otros países del mundo, que es pues venerar a los muertos y se explica, entre otras cosas, el porqué del disfrazarse y lo del ir casa por casa, ¿no? También, porque se ve en los druidas celtas lo que hacían era vestirse con pieles y o se pintaban la cara o se ponían una especie de careta para hacer un ritual para los muertos. Entonces parece ser que de ahí es donde viene lo de disfrazarse. Y después está No, lo pues. de ir casa por casa, que también se ve que la tradición que tenían era que se dejaban las puertas abiertas de todas las casas para que pudiesen entrar los espíritus o las almas y pudiesen estar con sus familiares pues en este día. También se dice que cuando había gente que no tenía pues fallecidos cercanos y demás, lo que hacía era ir casa por casa llevando una especie de leche o ungüento, ahora no recuerdo bien qué tipo de líquido era, y iban ofreciéndolo para ayudar a los que sí que iban a velar a sus difuntos a tener pues algo más que ofrecer, ¿no? Entonces de ahí también sale la tradición de ir casa por casa picando y hacer el truco trato, ¿no? Ahora, que se hace ahora.
Bueno, pues esto de dejar las puertas abiertas, bueno, o sea, era la noche perfecta para ir robando. O sea, el ladrón esas noches se frotaba las manos. Qué bien, todas las puertas abiertas para mí. No tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. Cojo, entro y me llevo lo que quiero. Hombre, hay que tener en cuenta que estaba yendo de gente. Y encima vas todos con caretas ya, dices, no doy el cante ni nada. Claro, exacto. Tú al entrar te preguntan quién eres. Nada, sois el primo segundo de la tía, abuela inexistente, tal. Venga, usted, venga, pase, pase. Con la cogorza que ya llevarían, pues cogías y luego salías tan tranquilo, volvías a tu casa hecho de oro. Puede ser, Vamos. pero lo que decías, Víctor, de que cada vez la gente mayor sigue haciendo lo de ir a los cementerios y velar por los difuntos y pasar la última noche con ellos, eso ya yo creo que se va perdiendo más poco a poco. Una, porque ya no hay tanta masificación de gente en los cementerios porque hay mucha incineración y demás. Y dos, porque las fiestas más comerciales, como es Halloween y demás, que también son más festividades de disfrute, están ganando más fuerza hoy en día. A la gente le apetece tener una excusa para salir a celebrar algo. Y el hecho de disfrazarse, que llama mucho la atención, el terror, que al final no deja de ser una cosa que a la gente le... Sí que es verdad que te da miedo cuando lo pasas, pero como historias y como anécdotas y disfrute es un género que gusta mucho a mucha gente. Y es algo Mm. que también se ha hecho mucho más, ya no solo por los temas adultos y demás de festividades, como decía Jaime, borrachos y demás, sino también para el tema de niños. Con lo del truco o trato se sale mucho con los niños a disfrazarlos y a que puedan pedir sus dulces y que pasen una noche más entretenida. Que disfruten y se distraigan. Totalmente, sí, sí. Eh, Hablando de cosas que se han perdido, a mí me gustaría comentar una curiosidad que me pareció, pues que me llamó la atención respecto a estas celebraciones. Según parece, el 31 de octubre, pues parece ser que era la fecha que indicaba el fin del año. O sea, y por lo tanto, el 1 de noviembre iniciaba el inicio del nuevo año. Esto, pues un poco así es como lo celebraban las antiguas civilizaciones. Pues llega el 31 de octubre en el sentido de que finaliza el año porque ya marca el final de una estación, ya comienza y pues bueno, pues se acaba el buen tiempo, un poco lo que hemos dicho antes, ya el tiempo de recogida ha finalizado y comienza un poco la época oscura, por así decirlo. Entonces, claro, a mí me llamó bastante la atención esto porque, claro, como que también Halloween tenía su parte, también esta otra parte funcional. Me imagino que cuando ya el cristianismo pues alcanzó todo su máximo auge, pues ya es cuando se produjo este ajuste, en el sentido de que el final de año ya no era el 31 de octubre, sino que se pasó a ser ya el 31 de diciembre. Me imagino que en algún momento se reunirían ahí, no sé si fue en el Concilio de Trento o en uno de estos grandes concilios ecuménicos, en el que ya se empezaron a poner las diferentes fechas o los diferentes días de estas celebraciones y qué significado tenían cada una de ellas. sí, lo que pasaba en el 31 de octubre era eso, ¿no? Que hacían la celebración de la cosecha y Ujú. tenían esos dos intervalos de tiempo, tenían esas dos estaciones para ellos. Una era la de la siembra y demás, y el otro es pues el de invierno, ¿no? Lo que sería invierno y verano solo. Justo, Y entonces, exacto. pues justo partían el año ahí, en ese momento, en el 31 de octubre para el 1 de noviembre pasar a la siguiente estación, el siguiente año. Ujú. Luego, mira, hablando de historias de miedo, yo no sé si esto os lo conté alguna que otra vez, pero a mí, a ver, que ahora lo cuentas y lo cuento y me doy cuenta de la estupidez que era, pero yo me acuerdo que en aquel momento pasé mucho miedo. Nosotros, pues bueno, de pequeño teníamos, a veces íbamos a una finca, era un enorme caserón de estos enormes en el que abandonado en medio casi de la nada, en el que, bueno, ya os podéis imaginar cuando se hacía de noche el cague que teníamos cada uno. Entonces, pues bueno, en un momento dado nos contaron una historia de miedo en el que, pues bueno, había como dos brujas y que a veces, pues
empezaron a visitar el lugar por cuando caía la noche. Ahora, claro, te das cuenta de que esta historia te la contaban pues para que te fueras a acostar, porque según ellos las brujas raptaban a los niños que estaban despiertos. Y bueno, el caso es que una vez, la mañana siguiente, después de habernos contado esta historia, pues empezamos a caminar, estábamos solamente yo con mis hermanos y al final del camino nos encontramos una maldita escoba. Y bueno, maldita sea la hora, va mi hermano mayor, va y la coge y se la trae tan contento a casa. Y yo, bueno, acojonado, dice, Carlos, ¿quieres dejar, por favor, la versión bruja va a entrar en casa? ¿Quieres dejarlo allá, por favor? Recuerdo que estuve varios días y varias semanas con el run run, decir, en cualquier momento la bruja entra y aquí se acabó la tontería. Me le quitasteis su medio de transporte, ¿cómo no va a venir a Claro, buscarlo? exacto, Si es o sea, que, ¿a quién se le ocurre? eso es lo que yo me pregunté, o sea, ¿en qué momento yo no sé qué estaría pensando mi hermano para decirle, uy, qué divertido, voy a cogerle la escoba a la bruja y a ver qué pasa, a ver qué pasa? Y yo decía, es que además dormíamos los tres juntos, de esto que decías, bueno, si va a por mi hermano Carlos y dormimos separados, yo creo que todavía me salvo, pero es que dormíamos los tres juntos, o sea, es que si iba por mi hermano Carlos, iba por mí y también por mi hermano Antonio. Estábamos condenados. O sea, yo me acuerdo que le decía a mi hermano Carlos por todo el camino, "Oh, Carlos, deja escoba en el suelo, déjala ya". Bueno, también tenemos la Noche de Muertos, que se celebra en México, que esa también es muy sonada, ¿no? Porque, bueno, pintan las calaveras y tienen mucha cultura sobre todo lo que son los muertos, ¿no? En este caso. Y bueno, para escenificarlo tenemos la película de Coco, que se Sí, ve muy justo. bien el cómo lo ven ellos o qué es para ellos toda esta fiesta. Y la verdad que está muy chulo si realmente lo que es la parte de los muertos fuese así, ¿no? Es un poco de aquella manera porque tienes un ciclo también en el que cuando ya mueren todos tus conocidos o allegados cercanos, familiares cercanos, pues ya te empiezan a olvidar, ¿no? Y vuelves a morir en el mundo de los muertos. Entonces, dentro de lo que es el ciclo está chulo, pero ahí hay otra muerte, ¿no? A la que esperas no llegar. No, pero sí es Sí, que al justo. final sí que es verdad que en la película de Coco se ve súper bien todo esto, porque a lo mejor, por lo menos yo personalmente, a nivel cultural no conocía tanto esa festividad como la celebran ahí en México. A la raíz de que estuvo la película de Coco, pues te queda mucho más claro, un poquito cómo lo viven ellos, como tal. Pero sí que es verdad que la expresión de que alguien no muere hasta que no lo olvidas, o sea, eso todo el mundo lo hemos oído alguna vez. Y en esa película, pues dices, pues, ¿será que viene de esa misma festividad, de lo que decís? Hay una segunda posibilidad de morir una vez se te ha olvidado en el más allá incluso. Mira lo que nos cuenta aquí Ángel Salma, dice, hace poco vi un reportaje de cómo preparan ese día en México. Hay un señor en los cementerios que se dedica a limpiar los cadáveres para poder sacar sus huesos ese día. O sea, hasta ese punto están a tope con esto. Madre Se mía, o pasea a sea, los sí, sí. propios muertos. Pues nada, pues efectivamente son gente que joder, pues se lo toma muy en serio. La verdad es que se lo toman mucho más en serio que aquí. O sea, aquí las cosas, pues bueno, sí, se les dedica el tiempo justo y necesario y luego pasamos a otra cosa. Yo creo que en México son mucho más fieles y la verdad es que son más fans, lo celebran más a lo grande, desde luego. Yo me sorprende esto, yo que ha dicho Ángels no lo sabía, o sea, que decoren o limpien el tema de los cementerios, lápidas y Ujú. inscripciones y demás, pero hasta el punto de llegar a, como no, profanar las tumbas, aunque sea para limpiar los huesos y dejarlo todo bien, es como un poco... O sea, hay que tener un poquito de estómago para el que lo quiera hacer y no tener... Claro, esa gente cree mucho en ese día, Sí, entonces sí.
hay que tener valor para dedicarse a eso, aunque sea para la festividad, si realmente crees que hay algo más allá y todo. Sí, sí, es una matada, es un ritual de la letra A a la Z, sí, sí. Mira, bueno, añade que como la fiesta es para los muertos, pues los sacan a festejar, ¿no? Y los lavan para poder sacarlos. Ujú. Aquí una manía nos cuenta una historia que le sucedió a la tía de su madre, que resulta que estaba muy malita en el hospital y hacía un mes que se murió su marido y no le habían comentado nada. O sea, no sabía que había muerto el marido. Pues al mes, una tarde estaba su madre con ella en la habitación y su tía empezó a decir cosas que estaban pasando en la sala de espera y al preguntarle que cómo lo sabía, pues le contestó que se lo estaba diciendo su tío, el difunto. O sea, que el marido que había muerto hace un mes le estaba contando a ella, a su pareja, que estaba en el hospital, lo que estaba pasando en la sala de espera. Vamos, que estaba allí haciéndole compañía en sus días de hospital y le iba contando las anécdotas que estaban ocurriendo allí en ese mismo lugar. Mm. Sí, añade que según ella estaba allí al lado de su madre. O sea, como si estuviese vivo aún. Mm. Estas historias, la verdad es que a mí, pues debo decir que me reconfortan bastante porque es como una señal de que aunque tus seres queridos hayan fallecido, pues de alguna forma siguen estando a tu lado, ¿no? Como que te acompañan y te cuidan desde otro lugar que tú no ves ni y desconoces. La verdad es que estas historias, la verdad es que siempre, no sé, a mí siempre me han animado, o sea, siempre me han levantado el ánimo. Hombre, da a entender que hay algo más después de muerte. También, por esa razón, sí, sí, también ese es otro motivo. Porque hay muchísimas historias, e incluso hay médicos, hay estudios que siguen este tipo de casos Ujú, en los que, pues, bueno, se suelen llamar ECMs, experiencias cercanas a la muerte, ujú, que, pues, el propio paciente deja de estar vivo durante X segundos, X minutos, y al volver a la vida, pues explican lo que había estado sucediendo en la sala del quirófano o en su habitación durante el tiempo en el que no estaba vivo. Y claro, eran conversaciones y eran cosas que se decían que no podría haber oído porque estaba muerto en ese momento. Entonces, ujú. hay muchísimos casos documentados sobre este tema, entre otras muchas cosas relacionadas bueno, que aunque nuestra sociedad siga negando que hay algo más, hay muchísimos indicios que indican que sí que hay algo más. Así que lo veremos algún día. Lo veremos, dice. Bueno, algunos no, porque algunos irán al infierno, yo creo. Pero hay algo igualmente, aunque no sea lo que También. buscas, hay algo. Sí, también, también, es verdad. Pero esto la gente, Pues lo que te dice Víctor, la gente no cree y muchas veces no quiere creer en ello porque hasta que no lo ves no lo crees. Entonces hay gente que necesita verlo, pero claro, verlo es llegar al final del camino y no poder contarlo después tampoco. Es Mm. Sí, un sí. poco el pez que se muerde la cola. luego, hablando del infierno, es una cosa que tú has dicho. Me parece también otro tema, otra curiosidad, que es el tema de las calabazas y de los nabos. Es el famoso Jack, Mm. el farolillo de Jack. Sí, iba a Bueno, de comentarlo entrada hay que justo ahora decir yo que... también. ¿El qué? Que no, sí, que a mí también me ha venido a la mente al comentar esto y lo iba a comentar, pero dilo tú. Sí, bueno, a ver, corrígeme si me equivoco. Según tengo entendido, creo que primero se hacían con nabos, pero parece ser que pues en aquella época pues escaseaban y empezaron a hacerse con las calabazas. Entonces, la historia de Jack o Juanito, o Juan en español, Sí. pues bueno, de Juanito poco, porque parece ser que nuestro amigo Juan era un poco granuja. Y la cuestión es que pues él pues que parece ser que el diablo quería llevarle al infierno porque no era un santo precisamente y se lo quería llevar, pero en una treta que Juan le hace al diablo, pues consigue escaparse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando muere, pues por un lado no puede ir al infierno por la treta que le ha hecho y luego segundo
tampoco puede ir al cielo porque también ha sido malo su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que quedarse en el purgatorio, un poco para limpiar su alma. Y de ahí la historia de que Jack pues va con su farolillo pues, y que se alumbren las calabazas primero para ahuyentar a los muertos, o perdón, ahuyentar a los seres malignos y también para guiar a los espíritus buenos en su paso por el purgatorio. Corrígeme si me equivoco. No, sí, está bien. Solo, bueno, podría añadir algunos detallitos, como por ejemplo que el Jack el Juanito, pues le gustaba mucho ir a las tabernas y claro, se encontró con el diablo y como el Jack era un indeseable pero era muy listo, pues empezó a hablar con el demonio, con el diablo y consiguió hacer un pacto que era que si no se lo llevaba, en 10 años podría disponer de su alma, ¿no? Pero que para que eso aceptara eso, pues que él necesitaba beber algo en la taberna y necesitaba por una moneda. Pues hizo que el diablo se transformara en una moneda con la que iría a pagar la bebida que deseaba. ¿Y qué hizo nuestro amigo Juanito? Pues metió esa moneda en su saco, el cual tenía dibujada una cruz. ¿Qué pasa? Que al tener la cruz, el diablo no tenía poder o se anuló el poder y se quedó como una moneda en el saco de Juanito pues durante una temporada. A los 10 años, el diablo pues volvió, se volvieron a encontrar y demás y volvieron a negociar. Se ve que el Juanito tampoco quería ir al infierno aún y entonces pues le convenció antes de que se lo llevara pues que tenía hambre y estaban justo debajo de un manzano y le hizo que el diablo le bajara una manzana de ese manzano. Y en el momento en el que el diablo estaba cogiéndola, pues Juanito se espabiló y dibujó una cruz en el tronco del manzano. ¿Qué pasa? Que el diablo pues ya no estaba otra vez encarcelado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces Juanito pues negoció el que no se lo llevaran nunca al infierno. Es que ese sería el pacto y dejaría de darle por saco al diablo. Y entonces pues quedaron así, que ya no se lo llevarían nunca más. ¿Qué pasa? Que cuando Juanito murió, le llegó el día, pues iba a ir en dirección al cielo, pero ¿qué pasa? Que no lo aceptaron, porque era un ladrón, un indeseable y demás, y no podía ir al cielo. Entonces, ¿qué hizo Juanito? Pues vamos a ir al infierno, ya que no puede ir al cielo, iremos al infierno. ¿Y qué pasó en las puertas del infierno? Que no podía entrar tampoco, porque había pactado con el diablo que no le iba a llevar nunca al infierno. Así que se quedó ahí. Entonces, tras pactar otra vez y demás, parece ser que el diablo le dio un carboncillo hirviendo, ardiendo del infierno, y el propio Juanito pues tenía su calabaza a la cual le introdujo el carboncillo dentro para utilizarlo de farolillo y guiar a los muertos. Ya está ahí. Pues, la verdad es que esta historia, te digo una cosa, debo decir que por una vez me alegro que no fuera Jaimito, que fuera Juanito. Sí. Y luego el segundo tema que quería comentar, a ver, al diablo le ponen un poco tonto, ¿eh? O sea, porque si quiere hambre, yo creo que el diablo podía haber chasqueado sus dedos con tal de que la manzana hubiera caído y también, pues, que cayera en la primera trampa de nuestro amigo Juan, pues no sé, me parece todo un poco enrevesado. El diablo puede ser muchas cosas, pero tonto, desde luego no es. O sea que. No, lo que pasa es que el diablo no tiene prisa. Sé que le da igual hacer una cosa que otra. Al final se te acaba llevando. Sí, bueno, también. Supongo que cuando te llega la hora, te llega la hora. Pero ser Juanito el que tiene la sartén por el mango en las negociaciones porque lo han encarcelado en un árbol, es cuanto menos raro, ¿no? Yo creo que o el diablo se dejó engañar con tal, yo a ese no lo quiero allá abajo, o sea, paso, ni lo quiero yo, y ya se apañará, o muy listo no es el diablo.
A saber. Sí, sí. Bueno. Bueno, el diablo no estaba muy inspirado ese día. El pobre Belcebú estaba despistado, podemos decir. Aunque yo también os digo, ya sabéis el dicho, el diablo, ¿cómo es? No es tan sabio por diablo, sino por viejo. Creo que era algo así. Una manera dice, hay quien sostiene que el infierno está vacío, que Jesucristo perdona a todos. Bueno, eso lo veremos o no, que falta que eso sea así. Sí, claro, a lo mejor no hay Eso infierno cuando y no nos hay lleguen. cielo. A lo mejor hay otras cosas que no se dicen o no se saben. O Sí, simplemente la lo nada. de las energías, está el espacio tal cual lo conocemos aquí, pero seremos energía y vagaremos por ahí haciendo otras cositas. Tirando escoba para asustar a la gente. Correcto. Bueno, quería, para aclararlo, para quien esté un poco despistado en esto de las fechas, Halloween se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, ¿vale? Ese día, el 1 de noviembre, es la fiesta de Todos los Santos y la noche del 1 al 2 es la noche de difuntos y el día 2 es el día de difuntos, ¿vale? Así está todo correlativo y lo tenemos todo claro. Que el día de Halloween no es el mismo día de difuntos, ni el de la noche. Están todo uno detrás de otro, en diferentes tiempos, pero todo juntito. ¿Sí? Sí, sí. Está bien que lo digas porque a veces hay confusión, ¿eh? Bueno, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escucháis en diferido, podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Después tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto. Y para aquellos que estéis en el chat, pues tenéis el link directo al Discord, ¿vale? Luego tenemos nuestro email, que es refugioelaventura@gmail.com, para todos aquellos que queráis escribirnos cualquier cosa. Y sobre todo aquellos que nos queráis enviar vuestros relatos, para que si en algún momento tenemos suficientes, podamos hacer un episodio de relatos de oyentes. Luego tenemos el Instagram y el TikTok de Alma, que es @alma_mínguez. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a él como a mí nos podéis encontrar como @sagaldin en todas las redes sociales. Y solo comentar que bueno, estamos este fin de... para los que nos escuchan en diferido, este fin del 4 y 5 de noviembre estamos en Barcelona, en la Japan Weekend, para que nos podáis venir a ver. Y 2 fines de semana después, que será el 18-19, estaremos en Valencia, también en la Japan Weekend. Por si estáis por ahí, pues podéis pasar a vernos tanto por el podcast como por los libros. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí. Esta vez el ritual no nos ha salido muy bien, ha faltado Alma, pero la próxima vez esperamos contar con ella. Buen viaje.